En esta mañana le damos gracias a Dios por esta oportunidad de verles. Había visto algunas imágenes, al menos en algunas de las proyecciones, recibido de primera mano testimonios del pastor Alain, de su mamá cuando estuvieron allá, también del hermano Giovannis. Pero qué gusto estar con ustedes, verles ya cara a cara en esta mañana. Me acompañan mi esposa, mis hijas y unos buenos amigos de Denton, de Texas, que están con nosotros en el área y sabían que íbamos a estar por acá y se han sumado también. Así que qué bendición, mis hermanos, estar juntos en este primer domingo del año. Estoy seguro que ahora mismo hay en nuestra mente un sinnúmero de ideas, preocupaciones, planes, agendas no resueltas del año pasado y por arrancar, muchas perspectivas que tenemos. Y por eso, mis hermanos, me gustaría invitarles a pensar en lo significativo que puede ser para cada uno de nosotros comenzar el año orientados por la palabra de Dios. Precisamente así he titulado el mensaje en esta mañana: orientados por la palabra de Dios. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 1, versículos del 1 al 8. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y recuerden, necesitamos ubicarnos en el contexto de este libro. Y con toda intención lo seleccioné pensando en el que Moisés está frente a una nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida tras 40 años, estar dando vueltas en un desierto. Necesitaban recordar la palabra de Dios, traer a sus vidas la instrucción de Dios a fin de poder estar preparados para la nueva etapa que les tocaría vivir. Escuchemos la palabra del Señor. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabat, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Azarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, y aquí vienen las palabras de Dios para aquella generación y de alguna manera para nosotros también. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al amorreo, al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabat,
en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Les invito a orar. Señor, bendecimos tu nombre en este día, en esta mañana. Te damos las gracias porque podemos estar juntos, porque podemos adorar tu nombre, exaltar tu grandeza, y también por esta oportunidad de leer, meditar, exponer tu palabra. Como siempre rogamos que tu Espíritu la haga fructífera, la haga edificante en nuestras vidas en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Orientados por la palabra de Dios. Precisamente de eso vamos a estar hablando en esta mañana, mis hermanos. Y tal y como les decía, podemos venir en el día de hoy, podemos comenzar este nuevo año con muchos planes, perspectivas, pero lo cierto es que no sabemos qué sucederá en el año. Hace apenas unas semanas, unos meses, habíamos estado siguiendo en la región del país una serie de buques y armadas frente a un país, y de buenas a primeras, ayer se revolucionaron las noticias, los medios, con todo lo sucedido con Nicolás Maduro. Un sencillo ejemplo de cómo la vida en un abrir y cerrar de ojos cambia y las situaciones cambian. Mis hermanos, si bien no sabemos qué será de nosotros en este año, sí podemos confiar en algo, y es en la palabra de Dios. Jesucristo mismo nos dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El apóstol Pedro, recordando la promesa del Señor en el profeta Isaías, decía: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso, parte del propósito que tengo en esta mañana para cada uno de nosotros de parte del Señor, precisamente tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Dios, me gustaría reafirmar esta gran verdad, el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, necesitamos la palabra de Dios continuamente en nuestras vidas para tener el enfoque adecuado. Necesitamos enfocarnos adecuadamente en este 2026. Y estoy seguro que todos los anhelamos, ¿sí o no? Todos anhelamos que este año sea un año mejor, que podamos ser más efectivos en nuestros planes, en nuestros proyectos de vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos o negocios o cualquier proyecto que tengamos, o incluso en nuestros estudios, los más jóvenes. Sea lo que sea, la palabra de Dios nos enseña que lo único que garantiza que podamos tener un enfoque adecuado de vida es precisamente a través de la palabra de Dios. El salmista, ahí en el Salterio, en el Salmo número 1, comienza con una bienaventuranza y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces continúa diciendo: será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Así es la vida de la persona
que se enfoca y se aferra a la palabra de Dios. Generaciones antes y muy relacionadas con lo posterior al libro de Deuteronomio, lo encontramos en la propia experiencia de Josué, donde el Señor le decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y aquí viene lo que más anhelamos, pero que a veces perdemos lo primero. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si quieres que todo te salga bien en este año, si quieres tener éxito, una vida saludable, estabilidad, un enfoque adecuado de vida en este 2026 que apenas ha comenzado, lo mejor que podemos hacer es estar enfocados en la palabra de Dios. No soy el pastor local de esta iglesia, pero les animaría a hacer un plan de lectura de la palabra de Dios en este año. No sé cuántos han tenido la oportunidad de leerse la Biblia completa. Poder meditar, alimentarnos a diario de la palabra de Dios. Y ustedes saben que vivimos una vida bien ajetreada, bien intensa. Y a veces tenemos tan poco tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Yo creo que puede ser una buena meta en tu vida, en mi vida, para este 2026. Voy a alimentarme mucho más de la palabra de Dios. Mis hermanos, lo que estamos viendo en esta experiencia a la cual nos vamos a acercar ahora, y quizás pudiéramos preguntarnos qué sentido tiene esta lectura de Deuteronomio capítulo 1. ¿Por qué Moisés está haciendo lo que está haciendo en estos momentos? Para mí tiene mucho sentido, mis hermanos, ver a este líder del pueblo de Israel, tras haberle sacado por la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto, haber transitado hasta un punto en su caminar, y después todo lo que aconteció en esos de 11 días que se convirtieron en 40 años. Es lo que nos dice los primeros versículos, parte del recuento que hace, esas jornadas que se convirtieron en 40 años, porque el pueblo precisamente no creyó la palabra de Dios. Y yo creo que es una interesante lección, mis hermanos, para nuestras vidas, porque precisamente cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no escuchamos la palabra de Dios, vamos a escuchar otras voces en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es más, el ejemplo fue claro. 2 espías fueron a examinar la tierra. 10 regresaron con una voz, un mensaje negativo. No podemos conquistarla. ¿Se acuerdan de la historia? No podemos conquistar la tierra. Allí hay gigantes. Éramos como langostas, pequeños insectos. Es tierra que traga a sus habitantes. Sin embargo, Josué y Caleb sí dijeron: podemos. En el nombre del Señor podremos conquistarla. Y bueno, ustedes saben el resto de la historia. El pueblo se rebeló contra Dios, no le creyó a Dios y tuvieron que andar divagando 40 años en el desierto hasta que toda aquella generación pereció. Solo Josué y Caleb permanecieron de toda aquella generación para esta nueva etapa, los preparativos para un nuevo momento. ¿Y qué es lo que sucede en ese nuevo momento? Me llama la atención cómo empieza el libro de Deuteronomio, y de hecho empieza así: estas son las palabras. Hasta en el punto
del propio versículo 5 que dice: resolvió Moisés declarar esta ley. Me resulta muy interesante el vocablo que usa el autor bíblico con ese verbo declarar esta ley, porque hace alusión a la imagen de cavar un pozo, como profundizar, como hacer reflexionar profundamente en la vida del pueblo de Israel, no de manera profunda. Ellos necesitaban recibir la palabra de Dios. Mis hermanos, y es parte del principio que me ha llevado a mí para el día de hoy a que pensemos qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Si es un pasatiempo, a veces tenemos un promesario y tomamos el versículo del día. A veces George Bercham, el texto del día, lo leímos, ¿sabes? Elevamos una oración, un pequeño telegrama y arrancar el resto del día. Y qué poco tiempo le dedicamos a la palabra de Dios en nuestras vidas. La única que puede transformar la vida, la única que puede hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, la única que puede producir el crecimiento espiritual es la palabra de Dios. La única que puede hacer que tomemos buenas decisiones en nuestras vidas, que seamos capaces de enfrentar sabiamente los dilemas, los conflictos de la vida, es la palabra de Dios. No por gusto el autor bíblico decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mis hermanos, y a veces nos vamos a encontrar así que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar frente a un dilema, un conflicto, una situación que tenemos que manejar. Podemos recurrir a la palabra de Dios. El consejo del Señor permanece para siempre. Ahora la pregunta sería: ¿por qué necesitamos la palabra del Señor de manera continua a la luz del texto de Deuteronomio capítulo 1? La palabra de Dios nos responde, mis hermanos, que necesitamos de manera continua, como Moisés lo procuró con el pueblo, necesitamos de manera continua la palabra de Dios. En primer lugar, porque la palabra de Dios nos recuerda las bendiciones pasadas. La palabra de Dios nos ayuda a mirar al 2025, a mirar atrás en nuestras vidas y considerar cuán poderosa ha sido la mano de Dios en nuestras vidas, cuán fiel el Señor ha sido en nuestras vidas, cómo nos ha sostenido, cómo hemos librado diferentes batallas, pero el Señor nos ha dado la victoria y hemos llegado al 2026, ¿sí o no? Estamos aquí esta mañana. Observen ustedes, mis hermanos, y es parte de lo que el texto apunta en los primeros versículos hasta el versículo 6. Observen, por ejemplo, el versículo número 4. Moisés les dice al pueblo, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán. Usted puede que no se recuerde de esos nombres o le resulte extraña esa historia, pero déjeme decirle, estos fueron dos reyes gigantes, dos paganos, a los cuales el pueblo de Israel tuvo que hacer el frente. Y Dios les dio la victoria. Y con toda intención, el autor bíblico está trayendo a la memoria del pueblo ciertas experiencias pasadas para que ellos recordaran cuán bueno había sido Dios con ellos. Y si de algo, mis hermanos, en momentos nos sirve mirar atrás en nuestro pasado, no es para avergonzarnos, no es para fomentar un sentido de culpa,
por malas decisiones, aunque necesitamos aprender del pasado. Sí, el relato bíblico hace alusión al pasado para que aprendamos de él. Es más, hace alusión a los 40 años. Fíjense ustedes cómo dice en el versículo 3. Y aconteció que a los 40 años. Esa frase es muy interesante. Solo en una frase ahí se contiene mucha historia. 40 años. Ustedes saben todo lo que pasó el pueblo por el desierto. Y si bien hubo incredulidad, hubo desobediencia, como a veces nos suele pasar a nosotros. El pueblo fue testigo de cómo de una roca brotó agua. El pueblo fue testigo cómo en medio de un desierto descendía el maná. El pueblo fue testigo de cómo el Señor enviaba carne, codornices. Continuamente el Señor sostuvo a su pueblo en medio del desierto. ¿Qué no hará contigo y conmigo en medio de las situaciones por las que atravesemos y las que hemos vivido? Estoy seguro que cada uno tiene su historial de experiencias con Dios en este 2025, pasado, reciente. Necesitamos en momentos sentarnos a contar las bendiciones que Dios nos ha otorgado, incluso inmerecidamente. Eso es agradecimiento. Pero eso también nos hace pensar de que si Dios lo hizo en el 2025, estará listo para hacerlo en este próximo año. En segundo lugar, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que no solo necesitamos su palabra para recordar, confirmar las bendiciones pasadas, sino precisamente para estar orientados en el presente. Y este es el ahora en el que estamos ahora mismo, arrancando el año. Como decía, con muchas preocupaciones, cargas, luchas, ansiedades posiblemente, o sueños con lo que quisiéramos lograr este próximo año. Observen cómo Dios orienta al pueblo en aquel entonces. Versículo del 6 al 7. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Y esto es lo que me maravilla de Moisés. Les trae la palabra de Dios al pueblo. Dios les habló al pueblo. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Aquí viene. Volveos e id al monte del amorreo. Y ahí empieza básicamente a hacer toda la descripción de los límites geográficos de la tierra prometida. Volveos e id. Has estado ya bastante tiempo en este monte. Es como si Dios nos dijera, no te conformes a lo que has hecho, lo que has logrado o lo que ha sucedido en tu vida hasta este 2025. Dios continúa teniendo nuevos planes en este año. Dios no ha terminado con tu vida y con la mía. Hay mucho por hacer. Dios quiere orientarnos, mis hermanos, precisamente. Dios quiere acompañarnos, aconsejarnos, aún en nuestro proyecto de vida. Metamos a Dios en la ecuación. Metamos a Dios en la ecuación de nuestras vidas. No tratemos de tomar decisiones a propias expensas y después, si nos sale mal, clamar al Señor para que nos socorra y nos saque de los aprietos. Encomendémonos al Señor, clamemos al Señor, pidamos dirección al Señor, consejo al Señor y nos va a ir mucho mejor. Dios estaba orientando al pueblo. Les estaba diciendo, hasta aquí han estado en este monte. Es el tiempo de ir a conquistar la tierra prometida. Es el tiempo de salir.
Y me llama la atención cómo el pueblo necesitaba reproyectarse, como creo que muchas veces lo necesitamos hacer. Yo creo que finales de cada año, principio de un nuevo año, es una buena oportunidad para hacer un análisis de cómo nos ha ido en todos los sentidos. Espiritual, emocionalmente, relacionalmente, económicamente, en todos los sentidos. Y presentarnos ante el Señor. Señor, aquí estoy, en medio de estas cargas, estas preocupaciones, estos problemas que ahora mismo estoy enfrentando, estos anhelos que también tengo. Quiero que tú me guíes, que tú me aconsejes. Y póngale cuño, mis hermanos, que el Señor está deseoso de hacerlo, de guiarnos, de acompañarnos, de aconsejarnos. Dios le habló al pueblo, no será diferente. Y en último lugar, mis hermanos, cuando precisamente nuestras vidas están orientadas, enfocadas por la palabra de Dios, el futuro está garantizado. El futuro está garantizado. Usted no sabe qué va a suceder, pero si usted confía en el Señor, espera en el Señor, del futuro se encarga Dios. Observen ustedes las palabras finales en el versículo número 8. Y aquí hay una mezcla temporal, yo diría bastante interesante. Dice, mirad, estén atentos, consideren, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ello. Y hay una mezcla, como decía, de factores de tiempo aquí en este versículo, porque si usted ve, Dios ya había entregado la tierra. Dios declara que la tierra ya era del pueblo. Es un acontecimiento en el pasado. Observen ustedes, el texto bíblico no dice, yo os entregaré la tierra. El versículo no dice eso. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla. El versículo dice, yo os he entregado, ya sucedió para Dios. Ya había sucedido ese acontecimiento. Sin embargo, ellos todavía no habían tomado posesión de la tierra. Estarían a las puertas de hacerlo. Y todos sabemos lo que fue sucediendo por el camino hasta llegar allá. Tantas experiencias que vivió el pueblo. Diferentes batallas. Se enfrentaron a un Jericó donde los muros cayeron. Y a tantas experiencias, un cruce del río Jordán en seco también. La victoria ante otros reyes poderosos. Y tomaron posesión de la tierra prometida. Por supuesto, mis hermanos, que la palabra del Señor nos habla de que nos aguarda un mejor reposo. Como decía el pastor, esta no es nuestra tierra. Nos aguarda la eternidad. Sin embargo, en este tiempo que vivamos en la tierra, si nos encomendamos al Señor, si buscamos la presencia del Señor, la guía del Señor, usted puede estar seguro que le va a ir bien. Nos va a ir bien no significa ausencia de enfermedades, de crisis económicas, de contratiempos, obstáculos. Pero lo que significa que en medio de las aflicciones presentes, en medio de los problemas, los embates, los conflictos que enfrentemos, Dios nos sabrá guiar y darnos la victoria a pesar de ellos. De eso se trata. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy.
Así que mis hermanos, concluyendo en esta mañana, muchas expectativas podemos tener en este 2026. Posiblemente tenemos la agenda cargada de información, proyectos. Te sugeriría por unos minutos que pongas tu agenda a un lado y le pidas al Señor, Señor, ¿cuál es tu agenda para mí en este 2026? Si tú me amas, tú has prometido estar conmigo, cuidarme, me quieres guiar por el mejor camino. ¿Es o no es? Es así, lo ha prometido el Señor. Salvarnos, sostenernos, cuidarnos, guiarnos, proveernos. Mis hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros y este año no va a ser la diferencia. Así sucederá. Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene su propio plan. Decía David en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Y el Señor así lo va a hacer, mis hermanos. Ya el Señor ha proyectado, ya tiene su agenda lista para cada una de nuestras vidas. Necesitamos alinear nuestra agenda a la agenda de Dios. Porque como decía el profeta Isaías, a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y es por eso tan importante, mis hermanos, que comencemos este año alineando nuestra vida a la palabra de Dios. Enfocando nuestra vida en la palabra de Dios. Porque si hacemos eso, a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las situaciones que hoy mismo estemos enfrentando, el Señor nos va a dar la victoria. Como decía el apóstol Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.